La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, Bienvenidos a esta sesión número 5 de la certificación en administración del software de monitoreo Cronos. Les recuerdo a todos, mi nombre es Cindy Zapata. Yo me encargo más que todo de la parte de asistencia comercial y parte de implementaciones técnicas del software de monitoreo Cronos para la compañía Grupo Solutec. Vamos entonces a iniciar esta clase del día de hoy. Recordemos que esta es la tercera parte del manejo o de la administración de la consola de edición de datos. No sin antes continuar, quisiera por favor me confirmen con la ayuda del panel que ustedes tienen ahí en su computador, levantando la monito, si me están escuchando correctamente y si están visualizando mi pantalla de forma adecuada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias para todos. Un saludo para el señor Néstor. Saludo cordial para el señor Jesús David. Bienvenidos. Vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a recordar un poco lo que trabajamos en la sesión anterior. Recordemos que en la parte número 2 de la administración de la consola de edición de datos precisamente estuvimos trabajando la parte de una creación básica de un abonado, configuración de los parámetros como más relevantes para el tema de configurar adecuadamente una cuenta o un dispositivo en Cronos. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos para el día de hoy? ¿O qué es lo que vamos a aprender con la clase que vamos a impartir en esta sesión? Vamos a trabajar sobre el mismo esquema que hemos venido operando. Tenemos un servidor, tenemos una receptora. La receptora como tal, perdón, la receptora sí, va a ir conectada al servidor principal y vamos a tener pues también conexión a cámaras. Las cámaras pues, va a ser por una conexión a través de internet y adicional vamos entonces a tener un inmueble, que es el inmueble que creamos en la sesión anterior, y ese inmueble va a tener configurado como tal una plantilla con Tag ID. Esa plantilla con Tag ID va a tener ciertos parámetros a nivel de funciones de tiempo, a nivel de quizás notificaciones automáticas, vamos a manejar también toda esa parte. Vamos también entonces vamos a aprender a configurar el tema de reportes diarios o una notificación por acción y adicional el tema de las cámaras. Recordemos entonces que este inmueble que tenemos ahí está reportando la receptora. La receptora es quien le entrega a Cronos. Y este inmueble que les estoy mencionando va a manejar ese horario que tenemos ahí en pantalla. Vamos a suponer que ese inmueble es una oficina, es un local como tal, y maneja un horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Pero vamos a tener un punto ahí especial, y es que ese inmueble de 12 del mediodía a 2 de la tarde debe de cerrar porque no queda nadie allí, todo el mundo sale a almorzar, todo el mundo pues sale a sus 2 horas de break, entonces necesitamos que el sistema supervise que esas 2 horas sí esté en realidad correctamente armado. Entonces vamos a empezar con ese reto que tenemos para el día de hoy. Por acá les voy a compartir la pantalla de operación, es decir, la pantalla en donde vamos a ejecutar todas estas labores, todas estas configuraciones, y acá la tenemos. Muy bien, vamos entonces a empezar. Ya estamos ahí en la consola de edición de datos. Estando ahí en la consola de edición de datos, vamos a seleccionar el abonado. El abonado es este que tenemos acá creado, que es el GPRS 001. Una vez ustedes seleccionen este abonado, vamos entonces a ir directamente a revisar que los dispositivos o la plantilla de comunicación esté correctamente configurada.
¿A qué me refiero con que esté correctamente configurada? A revisar si en la parte de señales, en este campo donde me encuentro en este momento, se encuentren creados los grupos de señales acordes que vamos a usar. Es decir, si nosotros vamos a crear un control de horario, si nosotros vamos a crear, por ejemplo, una función de estado que me supervise las aperturas fuera de horario, una función que me supervise o que me haga un control de test, yo necesariamente debo de tener creados los grupos de señales. Si yo no tengo esta información creada o asignada acá dentro de la plantilla, yo no voy a poder configurar o realizar algún control sobre este inmueble o sobre este dispositivo. Ahora, estamos confirmando que ya tenemos estos datos. En este caso del control de horario, que el más importante es el grupo de apertura y cierre. Vamos a pasar o nos vamos a dirigir a la opción de monitoreo. En esta opción de monitoreo, nosotros nos vamos a enfocar más que todo acá en donde dice función de estado. Que de hecho acá ya tenemos unos horarios previamente configurados. Vamos a eliminarlos y vamos a crearlos desde cero. Es decir, ahí los eliminé. No tengo nada en este momento. Ahora, dijimos que este cliente de lunes a viernes tiene un horario de 8 a 5. Sábados, domingos y festivos no labora. Y de lunes a viernes, adicional al cierre que tienen que generar cuando van a salir del local, van a cerrar a mediodía por temas de que van a salir a almorzar. Entonces vamos a empezar. Sobre el lado derecho, sobre el costado derecho, vamos a dar en la opción agregar. Una vez entonces me aparece la nueva ventana allí, vamos a seleccionar o vamos a definir qué grupo de señal yo quiero supervisar. Si yo deseo y si yo conozco que la configuración que voy a aplicar en este momento es para controlar el armado y desarmado, yo simplemente lo que voy a hacer es seleccionar apertura y cierre. En el momento en que yo selecciono apertura y cierre, acá ya se me habilitan los estados que puedo manejar dentro de ese grupo de señal, que en este caso es armado y desarmado. Pero si yo habilito, por ejemplo, selecciono reporte periódico, solamente me va a aparecer test. Entonces no tiene sentido un control de horario sobre algo que se llama reporte periódico. El control de horario más que todo nos estamos enfocando es a supervisar el armado o cierre. Volvemos acá, apertura y cierre, perdón, armado y desarmado. Volvemos a este punto de apertura y cierre. Voy a seleccionar acá en la parte de alarma qué evento quiero que me muestre el sistema en caso tal mi cliente no cierre a tiempo. Es decir, yo al cliente le voy a dar como máximo a las 5:30 para que me genere el cierre. Pero si a las 5:30 no me ha llegado un evento de cierre, entonces el sistema deberá mostrarme un evento que diga tarde para cerrar. Eso es una alarma que se le va a generar al operador informando que un abonado aún no ha generado el cierre de su local. Listo, selecciono la alarma, digo que el estado que quiero supervisar o el estado que le exijo al sistema que me esté supervisando es el armado. El armado y solamente va a aplicar para los días laborales. Entonces en Crono los días laborales es lunes a viernes. Selecciono ese ítem, lunes a viernes, y acá vamos a tener un tiempo de inicio y un tiempo fin. Ese tiempo de inicio quiere decir a partir de qué horas tiene que estar armado el sistema. Es decir, tiempo de inicio, si yo sé que a más tardar el cliente tiene que cerrarme a las 5:30, entonces yo ya sé que el tiempo de inicio para que comience a estar armado el sistema o para que Cronos asuma que debería estar armado el sistema es a partir de las 5:30 de la tarde. 17:30, recordemos que en Cronos trabajamos con formato 24 horas y el tiempo de finalización es a partir de qué horas el sistema ya debería estar desarmado o ya es válido de que alguien ingrese como tal a la oficina. Podríamos decir que tenemos uno de los usuarios, de los empleados, que siempre llega 30 minutos antes, entonces coloquemos lo que el tiempo de finalización sea a las 7:30 de la mañana. Que a partir de las 7:30 ya él deje de supervisar si está armado o no.
Y mencionamos que este cliente no trabaja días festivos. Entonces, esta selección de los días festivos, nosotros lo que vamos a hacer es retirar esa casilla. Y solamente dejamos días no festivos. Verificar de nuevo si yo quiero que sea cada 1 hora lo puedo hacer, si quiero que sea cada 3 horas también lo puedo hacer. ¿En qué consiste ese verificar de nuevo? Listo. A mí se me va a generar la primera alarma a las 5:30 de la tarde si el cliente no me cierra a tiempo. Si el cliente todavía no me ha cerrado a las 5:30, Cronos va a generar una alarma que dice tarde para cerrar. Pero verificar de nuevo lo que le estoy diciendo, vea, después de la primera alarma que se genere, que es a las 5:30, 1 hora después, vuelva y cheque el estado de la cuenta o el estado del sistema de ese abonado. Entonces a las 6:30, 1 hora después, realiza otra supervisión. Si el sistema detecta que a las 6:30 de la tarde ese abonado sigue desarmado, vuelve a generar el evento de alarma. O sea que el cliente que se me va para la casa y me dejó el local sin armar toda la noche, quiere decir que a Cronos va a estar llegando un evento de alarma de tarde para cerrar cada hora. 7:30, 8:30 de la noche, 9:30, 10:30, toda la madrugada se estaría generando ese evento. De que ustedes pueden modificar ese tiempo acá, lo pueden hacer. Yo puedo decir que sea cada 3 horas. Es más, yo lo puedo colocar en minutos, que sea cada 30 minutos, que sea cada 45 minutos. Ya queda a decisión interna de cómo vayan a manejar ustedes esta configuración dentro de su compañía. Listo, lo dejamos por defecto ahí en 1 hora. Posterior a eso, entonces en la parte inferior vamos a dar guardar. Entonces ahí ya tenemos definido un horario, una supervisión, perdón, para el tema de control de armado del lunes a viernes, que mi cliente a las 5:30 más tardar sí me haya generado el cierre. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta configurar la supervisión de cierre de 12 del día a 2 de la tarde, que es la hora del almuerzo. Vamos entonces a agregar una nueva función. Me vuelvo y me ubico acá en donde dice agregar, en el símbolo más. Vamos entonces igual el grupo de señal no va a cambiar. Recordemos que estamos trabajando con el tema de control de horario, de apertura y cierre. Entonces en grupo de señal vamos a seleccionar el mismo grupo y acá igual. Podemos colocar tarde para cerrar, o si yo lo quiero personalizar un poco, yo le puedo crear una alarma que diga tarde para almorzar o no hay cierre para hora de almuerzo, cosas así o eventos así relacionados. Ustedes los pueden crear y personalizar o asociar a una función de estas para que no le diga tarde para cerrar, porque se puede tender a confundir el operador en este caso. Listo, entonces tarde para cerrar, estado requerido va a ser el mismo, vamos a supervisar el armado de 12 a 2 de la tarde y solamente va a aplicar igual para días laborales. Entonces la hora de inicio en este caso, ¿cuál sería? Es una pregunta, ayúdenme ustedes respondiendo ahí por el chat. ¿Cuál consideran ustedes que es la hora de inicio para el control de la hora de almuerzo que tenemos como ejemplo? Muy bien, muy bien. Por acá el señor Lionel, don Ricardo, don Francisco, Brian, Andrés. Efectivamente, la respuesta que me dan en este momento, 12 del día, es la hora de inicio. ¿Por qué es la hora de inicio? Porque a esa hora el sistema espera que se genere un cierre. A esa hora esperamos que el sistema tenga que estar armado. ¿Ellos a qué horas van a volver? Ellos van a volver a las 2 de la tarde. Entonces por acá vamos a colocar 12 horas. Yo les puedo dar 5 minutos de tolerancia, por así decirlo. Entonces que a más tardar a las 12:05 ya se hayan ido a almorzar. Y que a más tardar a las 2:05 de la tarde ya regresen de nuevo a la oficina. Esta supervisión igual solamente va a aplicar para días no festivos. Entonces en este caso también retiramos la selección de los festivos y lo podemos dejar también en 1 hora.
Ahora, damos OK, guardamos y ahí ya tenemos configurada la primera parte, que es del lunes a viernes, controlar el armado del sistema, que sí me estén armando a tiempo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta establecer una supervisión. Para los fines de semana. Habíamos dicho que este cliente no trabaja ni sábados, ni domingos, ni festivos. Listo. ¿A nosotros qué nos interesa? Nosotros un sábado o un domingo no vamos a controlar que me cierren a tiempo. Todo lo contrario. Yo tengo que controlar es que no me abran el sistema. Que no me vayan a generar una apertura un domingo a las 4 de la mañana. Que no me vayan a abrir un sábado a las 8 de la noche. Entonces, para este tema puntual, ¿ustedes qué consideran que alarma se debe de generar para ese tipo de control? Es decir, a mí me interesa es detectar una apertura que no esté en un horario autorizado. Ahí les di la respuesta. Pueden participar en este momento. ¿Qué consideran ustedes que se debe de generar un sábado o un domingo, sabiendo que no estamos controlando ya el cierre? Muy bien, por acá tenemos participación de el señor Ricardo. Por acá nos menciona apertura fuera de horario. Exactamente. A nosotros nos interesa que si el cliente desarmó un sábado o un domingo o un día festivo o feriado, perdón, el sistema a mí me arroje un evento diciendo apertura fuera de horario o apertura no autorizada. Porque se supone que esos días no debería haber nadie en el local. Se supone que esos días el cliente está por fuera, está descansando y no debería como asistir nadie a la empresa o a la oficina. Para esto, no necesariamente debemos usar funciones de estado, que es donde estábamos trabajando en este momento. Para eso nosotros podemos utilizar algo, que se llama funciones de cambio de estado. ¿Cuál será la diferencia entre estas dos funciones? Entonces les voy a contar un poco. La función de estado, como la estábamos configurando, para que se active una función de estado, ella está esperando una hora límite. La hora límite en este caso, ¿cuál es? 5:30 de la tarde. Él está esperando que a más tardar a las 5:30 el sistema tiene que estar armado. Pero ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Si esa condición no se cumple, inmediatamente él genera una alerta, porque él tenía una hora definida ya para empezar a supervisar algo. Si él encuentra que al momento de iniciar su supervisión está en un estado incorrecto, inmediatamente él va a generar alerta diciendo tarde para cerrar. Entonces la función de estado se activa a partir de una hora específica cuando no encuentra que el sistema está armado o viceversa, o está desarmado. Ahora, ¿cómo funciona o cómo opera una función de cambio de estado? Una función de cambio de estado no va a depender de una hora. O sea, si llegaron 6 de la tarde, si se llegaron 7 de la noche, 1 de la mañana, y el sistema está totalmente armado, él no se va a activar. Él no va a generar ninguna activación. ¿Cuándo se activará la función de cambio de estado? Cuando se detecta una modificación en el sistema. Es decir, yo acá al software le voy a configurar. La supervisión va a ser igual para un grupo de apertura y cierre, pero en este caso la alarma que me va a mostrar Cronos es apertura fuera de horario. Ahora, acá yo le voy a decir al software que me genere una apertura fuera de horario cuando detecte un cambio de estado a desarmado. Es decir, lo que le estoy mencionando acá al software es, si usted me detecta un desarmado en el calendario que yo le voy a configurar, genéreme una apertura fuera de horario. Pero si usted detecta que no se ha generado ninguna modificación, que el sistema está armado completamente y no hay ningún cambio, simplemente esa función no se va a activar. Todo lo contrario a la anterior función que estábamos trabajando. Esa sí se activa cuando detecta que llegó una hora definida y no encontró el sistema en el estado que ya lo esperaba. Mientras que si no se hace ninguna modificación y demás, él no se activa.
pero si llega una modificación, en este caso si llega un desarmado, inmediatamente envía una apertura fuera de horario. Ahora, acá vamos entonces a configurarlo para sábados y para domingos. En este caso son días no laborales. Días no laborales y la supervisión va a ser las 24 horas, desde las 12 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche. Y acá vamos a excluir festivos, porque acá solamente estamos especificando es sábado y domingo. Y en la parte inferior vamos a dar OK. Listo, ya tenemos entonces supervisión en caso se genere alguna apertura no autorizada, un sábado o un domingo. ¿Qué nos falta? Nos faltan los días festivos. Nos falta generar la supervisión solamente para los días que son considerados festivos o días feriados. Vamos entonces a realizar esta configuración. Igual vamos a volver a dar a agregar, vamos a añadir una nueva función de cambio de estado. Vamos a configurar nuevamente acá apertura y cierre. Volvemos acá a apertura fuera de horario, que cuando me detecte un cambio a desarmado, me genere inmediatamente un evento de apertura no autorizada o apertura fuera de horario. Y esto va a aplicar para todos los días. Para todos los días, pero ojo, aquí hay que tener precaución de no dejar seleccionada esta parte. Cuando yo le estoy diciendo todos los días, solamente quiero incluir días festivos. Es decir que la selección de días no festivos hay que omitirla. Vamos a retirar la selección, solamente dejamos los días feriados como activos para todos los días y posterior a esto guardamos. Entonces ahí simplemente lo que hicimos es configurar una supervisión en caso de que se detecte algún cambio o alguna apertura no autorizada para sábados y domingos y días festivos. Y a través de función de estado, yo lo que le estoy diciendo al software es que me supervise que mi cliente sí esté cerrando a tiempo. Totalmente diferente a la anterior función que acabamos de configurar. Bueno, vamos entonces a ir mirando por acá si tenemos preguntas. Listo, por acá tenemos, bueno, el señor Lionel. Lionel nos puede de pronto ampliar un poco más el comentario que hace referente de el cierre es de las 17:30 los viernes. Por favor, ¿nos podría ampliar un poco más el detalle y el comentario de don Lionel para poder aclarar de pronto la duda que tengo? Ok, por acá sí, tenemos algo. Tenemos por acá un comentario y es válido. Es válido que tengan en cuenta este detalle. Por acá nos mencionan la supervisión después del viernes, es decir, el viernes está supervisando hasta las 8 de la mañana, prácticamente. Pero ¿qué pasa con el tiempo que hay después de las 16:30 hasta las 12 de la madrugada del día viernes? Es decir, 5:30 del día viernes, 12 de la madrugada día sábado. ¿Qué pasa con ese lapso de tiempo? Ese lapso de tiempo debemos agregarlo, vamos a agregarlo acá como ítem adicional o como función adicional, donde dice apertura y cierre. Acá vamos a seleccionar igual tarde para cerrar, supervisamos el armado, pero acá le vamos a decir día específico de la semana. Acá en esta parte de día específico de la semana vamos a seleccionar desde el día viernes 17:30 hasta el día sábado, porque ya el sábado empieza la otra supervisión a las 12 de la madrugada. Entonces día sábado, pues más, lo podemos dejar también el mismo día viernes hasta las 23:59 y retiramos días festivos, guardamos. Entonces ahí estamos supervisando esas horitas de más
al finalizar la semana, que es de 5:30 a 11:59 de la noche. Y lo mismo podríamos realizar el día del día lunes, que es la madrugada como tal. La madrugada del día lunes la vamos a configurar de la siguiente forma: apertura y cierre. Vamos entonces a seleccionar la alarma tarde para cerrar. Vamos a supervisar igual el armado, o de hecho esa parte del día lunes también la podemos incluir dentro de una función de cambio de estado. O sea, lo podemos hacer por función de estado. Pero yo también puedo cerrar acá esta ventana, vuelvo acá a la función de cambio de estado, y estos días que dicen no laborales puedo invertirlos. Yo puedo invertir acá la configuración. Yo le digo que no van a ser días no laborales, perdón, sino un día específico de la semana. Y en día específico de la semana le voy a decir al software: vea, usted va a tomar como apertura fuera de horario desde el día viernes. Desde el día viernes a partir de las 5:30 ya no debería regresar nadie más hasta el día lunes 7:30 de la mañana. Es otra forma de configurarlo. Entonces, día viernes a partir de las 5:30 empiece a supervisar todo lo que llegue como apertura, tómelo como desarmado no autorizado o ingreso no autorizado, hasta el día lunes 7:30 de la mañana, que regresan nuevamente a la oficina. Y de este modo no tendría que crear esa otra supervisión que agregamos acá en función de estados. Esta la podríamos omitir y solamente manejarlo con función de cambio de estado. Entonces acá estoy incluyendo supervisión desde el viernes 5:30 de la tarde hasta el día lunes 7:30 de la mañana. Bueno, por acá tenemos una consulta de la señora Solangi. Bueno, muy buenas tardes, señora Solangi. Ella nos hace la siguiente consulta: ¿por qué en ocasiones llegan las dos señales siendo entre semana? Apertura en horario no autorizado y apertura en cambio de estado. Bueno, esta pregunta es bastante interesante por lo siguiente, porque es que en muchas ocasiones lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos acá una supervisión que solamente me está controlando el cierre, es decir, que me cierren puntualmente a las 5:30 de la tarde, que el sistema tiene que estar previamente armado hasta las 7:30 de la mañana. Es válido. Yo puedo invertir también esto. Entonces tengo acá una configuración en función de estado y también quiero que me llegue apertura fuera de horario. Doy a agregar. Una vez me aparece acá la ventana, selecciono apertura y cierre, apertura fuera de horario, y le digo que si me detecta un desarmado en días laborales a partir de las 17:30 hasta las 7:30 de la mañana, retirando pues días festivos, me genere un aviso. Mire que tenemos dos funciones exactamente supervisando el mismo grupo de señal y el mismo horario. Una está supervisando que el cierre llegue a partir de las 5:30. Esta última que configuramos está supervisando que si se genera una apertura, inmediatamente genere un evento diciendo apertura fuera de horario. ¿Por qué llegan las dos señales? Porque una vez llega el desarmado, a las 2 o 3 de la mañana vamos a imaginar que llegó un desarmado, un miércoles. Listo, llegó el desarmado. Inmediatamente las dos funciones se van a activar. Una va a reaccionar diciendo apertura fuera de horario. Y la otra función, que es la función de estado, va a reaccionar diciendo partición en estado incorrecto, tarde para cerrar. ¿Por qué va a tomar tarde para cerrar? Porque era a las 3 de la mañana, espera que el sistema esté totalmente armado. Si esta función detecta que hacen una apertura, él inmediatamente va a generar un evento diciendo partición en estado incorrecto, desarmado. Es porque a esa hora él no esperaba que desarmaran el sistema.
Pero sin embargo, ¿cuál es la alarma asociada a esta función que está actuando ahí? Es tarde para cerrar. Entonces por eso se generan doble, porque en muchas ocasiones tenemos una supervisión para el tarde para cerrar y tenemos otra supervisión para la apertura fuera de horario. Entonces esa es la razón por la que llegan en ocasiones dos señales. Listo, vamos entonces a eliminar esta parte acá. Guardamos. Vamos a continuar. ¿Cuál es el próximo reto? El próximo reto es configuración de reporte diario, configuración de un informe diario de aperturas y cierres o de un informe que incluya todo. Bueno, nosotros podemos hacer esto de varias formas. Cronos, con el apoyo del módulo que se llama Mailgate, va a enviar notificaciones vía correo electrónico. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Yo tengo 50 abonados y puedo configurar 50 resúmenes para cada uno de los abonados, que se va a hacer un poco más tediosa la tarea de crear 50 informes automáticos. O yo puedo crear un identificador que esté asociado a los 50 abonados y yo simplemente decirle a Mailgate, vea, envío un reporte diario a las 8 de la mañana a todas las cuentas que tengan este identificador. Entonces él empieza a filtrar, encontró 50 abonados asociados al identificador X, manda esos correos. Luego otros 30 abonados asociados al identificador Y, manda esos otros correos, pero a las cuentas que estén relacionadas o asociadas con ciertos identificadores. Vamos entonces a ver la configuración. Es más importante que aprendamos a ver la configuración para que entendamos más el concepto. Listo. Para ustedes crear los identificadores como tal los vamos a crear directamente en el campo de definiciones. Entonces vamos a dirigirnos a ese apartado. Definiciones, acá tenemos la opción de identificadores dentro del botón de diccionarios. Entonces diccionarios, identificadores. Vamos a eliminar estos dos que tenemos allí creados. Listo. Ahí no tenemos ya nada. Vamos a crear otros identificadores. Entonces nos dirigimos sobre el costado derecho, agregar. Voy a agregar un identificador ¿para qué? Para una cuenta. Para una cuenta en este caso. Vamos a colocar, por ejemplo, informe diario AC. Informe diario AC yo lo puedo asumir como informe diario apertura cierre. Guardo información. Y puedo colocar, por ejemplo, otro identificador que diga informe diario T o todo. Informe diario de todo, es decir, que vayan tanto aperturas como cierres, como activaciones y demás. Ahí tengo los dos identificadores creados. ¿Cuál es nuestra segunda tarea en este caso? Nos vamos a dirigir nuevamente a las cuentas, vamos a seleccionar el abonado, nos vamos a ubicar en el primer botón que se llama Datos Generales y posteriormente seleccionamos el ítem que dice Adicional 2. En Adicional 2, observen que ustedes tienen acá un recuadro que dice Identificadores de cuentas. Entonces nuevamente, cuenta, primer botón que es Datos Generales, vamos a la opción de Adicional 2 y vamos a añadir o vamos a agregar el identificador de cuenta que quiero asociar para este abonado. A este abonado le interesa que solamente le enviemos informe de apertura y cierre. Entonces yo me dirijo al símbolo más y acá selecciono el identificador que quiero usar. Listo, entonces esta cuenta solamente le interesa un informe diario de apertura y cierre. Yo debo de colocar un valor. Ese valor tiene que ser exactamente el mismo en todas las cuentas. Si yo coloqué acá, por ejemplo, informe diario AC, ID AC, este mismo valor es el que yo tengo que asociar en las otras cuentas que quieran también un informe diario de apertura y cierre. No es que yo voy a colocar luego in AC, no. Tiene que ser exactamente el mismo, informe diario AC o como ustedes lo quieran definir. Guardo acá la información
En la parte superior guardo los datos. Ya hicimos el segundo paso. Primer paso, crear el identificador. Segundo paso, venir a la cuenta o ir a la cuenta, asociar el identificador que vaya a usar o que vaya a implementar ese cliente de acuerdo al informe que quiera recibir. Paso número 3. Nos vamos a dirigir acá a la opción de datos detallados. Vamos a seleccionar la persona que quiere recibir el informe. Vamos en este caso a seleccionar mi contacto. Seleccionamos la persona, nos vamos a dirigir acá al segundo apartado que dice contactos y acá vamos a agregar el email o el correo electrónico de esa persona. Y en donde dice tipo, siempre para el tema de que si quiero que a mi cliente le llegue el reporte automáticamente, yo tengo que categorizar ese correo electrónico como tipo email automático. Para que no se les olvide, tipo email automático para que el informe llegue de forma rápida, llegue de forma automática al buzón del cliente. Vamos a guardar, en la parte inferior guardamos nuevamente y en la parte superior confirmamos la modificación de la cuenta. Ya, esos son los pasos que hay que dar. Cuando ustedes ya tengan todos los identificadores definidos, en las cuentas solamente hay que hacer 2 pasos. Asociar el identificador y luego venir a personas y habilitar el correo electrónico al que quiero que le llegue esa información. Ahora, ¿qué nos falta? En la parte de configuración como tal, en la consola Tools, acá ya estamos directamente sobre la consola de herramientas. Recordemos que esta consola ya la hemos trabajado. En esta consola lo que nosotros vamos a hacer es, primero, a nivel de configuración general, hay que parametrizar el correo que va a ser el remitente de la información. En este caso uso una cuenta de Gmail que tenemos de prueba. Hay que colocar el servidor IMAP o el servidor POP3 que vayamos a utilizar, el puerto, servidor de entrada. Permítanme, vamos a finalizar un momento la consola. Vamos a reiniciarla para que no me esté generando ese conflicto de temporal allí. Listo, y vamos a ejecutarla nuevamente. Vamos a la carpeta de Cronos, ejecutar, listo. Estamos entonces acá en la opción de Mailgate. Nombre o número, de puerto. El puerto que va a usar el servidor SMTP. Todos estos datos ustedes los deben de manejar internamente, ya sea con la parte de sistemas o ya sea con el proveedor como tal del dominio de correo electrónico. Si el correo está usando alguna autenticación o alguna autorización, ya sea TLS o SSL, lo seleccionamos acorde a lo que esté configurado para su dominio. El nombre de usuario que es el correo electrónico y posteriormente la clave. Y si deseamos podemos colocar el nombre del remitente que podría ser el nombre de su compañía. Ahora bien, cuando tenemos esta parte ya configurada, nos vamos a dirigir al segundo apartado que dice envío de mensajes de email. Y acá, en esta opción donde dice hora para el envío de resúmenes, yo voy a definir a qué horas quiero que se me envíen esos informes. Acá, por ejemplo, lo definimos a las 8 de la mañana. Y acá, en el botón del símbolo más sobre costado derecho, parte inferior, vamos a agregar un nuevo resumen. Entonces voy a darle a agregar resumen, le voy a dar un nombre al resumen que puede ser informe de apertura y cierre. Acá tengo varios tipos de resúmenes que yo puedo manejar en el software, como por ejemplo histórico de señales, un informe de cantidad de alarmas o de dispositivos que no envían señal, documentos u órdenes de servicio pendientes, señales y eventos. En este caso solamente quiero enviar señales. Voy a decir que el periodo del resumen va a ser diario, es decir que todos los días yo voy a estar enviando este resumen 8 de la mañana como lo definimos anteriormente. Y en donde dice resumen de hora de inicio, no quiere decir que a esa hora se va a enviar el resumen. Ese resumen de hora de inicio
es a partir de qué horas el software va a empezar a buscar las señales para enviarlas a las 8 de la mañana. Entonces yo le estoy diciendo, vea, tome las últimas 24 horas, pero empiece a contar del día anterior a partir de las 12 de la madrugada, que empezaría la hora de inicio de ese resumen. Ahora bien, en esta parte de rango de búsqueda, nosotros vamos a definir qué tipo de filtro quiero manejar. O sea, cómo quiero que me envíe el sistema las notificaciones automáticas. Yo lo que le voy a parametrizar a Cronos es, vaya y busque todas las cuentas que estén usando el identificador. Entonces acá coloco informe diario, apertura y cierre, que fue el que le colocamos allá a la cuenta. Por eso la importancia que todas las cuentas, si van a estar asociadas a ese mismo valor, coincidan los caracteres. No es que a una por allá le dejé una coma, luego a otra le puse un punto, no. Porque lo contrario, el informe no se va a enviar. Él va a empezar a filtrar tal cual yo coloqué el valor acá de identificador. Si por allá una cuenta quedó con un punto, una coma, un carácter especial de más, a esa cuenta no le va a llegar el resumen o el informe diario para que lo tengan presente. Ahora dijimos que esto solamente es apertura y cierre. Entonces acá en filtro de señal, en este campo donde me encuentro en el momento, yo voy a colocar apertura seguido. Acá no voy a dejar espacio. Voy a colocar el símbolo más y luego la palabra cierre. Entonces él solamente en el filtro que está haciendo para el informe diario de apertura y cierre de las cuentas que están asociadas a esto, solo les va a entregar apertura y cierre. Y ya en la parte inferior, en vez de colocar dirección específica, porque acá yo puedo manualmente colocar un correo electrónico al que yo quiero que le llegue esa información, yo simplemente le digo a Cronos, vea, esta información la va a buscar usted directamente en la lista de notificaciones por email. ¿En qué se basa Cronos para ir a consultar la lista de notificaciones por email? Se basa en los contactos o en las personas que tienen creado correo electrónico y está categorizado como tipo email automático, que fue lo que hicimos hace un momento con el contacto Cindy Zapata. El correo electrónico está categorizado como email automático. Entonces, todos los correos de cada una de las cuentas en donde se encuentre configurada una cuenta tipo email automático, a ese correo le va a llegar esa información o ese informe diario. Ya entonces cuando nosotros guardamos los cambios, acá en atención nos dice para cada cuenta que cumpla con la condición de filtro, un email separado será enviado. En muchas ocasiones me hacen la pregunta que si tienen, por ejemplo, un cliente X, a ese cliente X le están monitoreando 20 abonados, pero el cliente quiere recibir el informe de apertura y cierre de sus 20 abonados en un solo email. Y no es así. Cronos va a entregar por cada una de las cuentas que tenga el cliente, va a entregar un correo electrónico. O sea que si el cliente tiene 20 cuentas con nosotros, son 20 correos que le van a llegar. Porque por eso el mismo software nos genera la advertencia. Para cada cuenta que se cumpla con la condición de filtro, un email separado será enviado. Es decir, un email por cada cuenta, para que lo tengan muy presente. Muy bien, vamos entonces ya configurada esta parte. Es muy importante que todo cambio que nosotros realicemos acá siempre ir a la parte de servicios y si tenemos el módulo Mailgate ahí, reiniciarlo. Recordemos que cada modificación que yo realice de una consola, de un módulo a nivel de plugin en la consola de herramientas, siempre se va a solicitar o va a ser necesario reiniciar el módulo o la consola que tengamos en operación. Listo. Bueno, por acá tenemos una consulta para Microsoft Exchange. ¿Cómo sería esa configuración? Bueno, señor Adrián, en este momento directamente los datos de un servidor de Exchange no los manejo. Entonces sí es muy importante contactar al proveedor para que le pueda suministrar esta información. De hecho, los proveedores
o no sé si de pronto consultando en los foros de Microsoft se podría hallar esta información de configuración. Pero generalmente el proveedor es quien nos entrega esos datos. Bueno, por acá nos mencionan, si para cada cliente le puedo crear un resumen diferente. El señor Didier, muy buenas tardes. Bueno, señor Didier, efectivamente, para cada cliente usted puede manejar un resumen totalmente diferente. Usted puede manejar un resumen para un cliente que le llegue solamente apertura y cierre. Usted puede configurar para otro cliente que solamente le lleguen, por ejemplo, activaciones, robos y pánicos. Entonces ya es dependiendo los identificadores que usted quiera crear en el sistema. Usted puede crear un identificador que diga informe de apertura y cierre como lo hicimos, pero puede crear otro identificador que diga informe de activaciones. Entonces van a haber clientes que van a estar asociados al informe de apertura y cierre, como hay otros clientes que les va a llegar es activaciones o quizás fallos de test o quizás todo. Porque podemos tener clientes que les interesa que les llegue todo, con sus fallos de test, con sus activaciones, fallos de batería y demás. Pero referente a su respuesta, sí, efectivamente usted puede personalizar los resúmenes para cada uno de sus clientes, en el sentido pues del contenido que le va a llegar. Listo, vamos entonces para ir finalizando, vamos con una parte bastante interesante y es el tema de video verificación. Vamos a mirar cómo es la configuración o los diferentes modos de parametrización de la parte de cámaras en el software de monitoreo. Recordemos que en el tema de cámaras y demás, nosotros podemos integrar cualquier cámara Cronos, siempre y cuando cuente con una IP, o ya sea un DNS fijo, y un puerto HTTP activo. Nosotros podríamos estar consultando el video de esa cámara. Lo que hace Cronos es mediante navegador web, va y arrastra o jala, por así decirlo, el video de la cámara. Ahora, tenemos una mayor compatibilidad, tenemos una mayor integración con sistemas como lo son DAWA, como lo son Hikvision, Mobotics como tal, la parte de Dynacolor, Axis, Mitsubishi DVR, entre otros protocolos pues que tenemos ya en desarrollo y más adelante estaríamos mencionando que otras marcas van a estar compatibilizadas. Por ahora las que les menciono son las con las que hemos operado actualmente sin problema alguno y vamos entonces a visualizar cómo es la configuración de las cámaras en la plataforma. El ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a integrar un NVR con 2 canales. Vamos a integrar una cámara IP y vamos a integrar una cámara Provision, pero a través de conexión o protocolo RTCP. Entonces empecemos. Primero es muy importante seleccionar la cuenta sobre la cual vamos a realizar la configuración. Vamos a pasar a este quinto botón, que es el botón de monitoreo. Acá lo tenemos monitoreo y posteriormente vamos entonces a ubicarnos dentro de la opción de cámaras. Allí estando dentro de la opción de cámaras, vamos a sobre el costado derecho seleccionar el botón más, que es para agregar una nueva configuración. Y estando acá directamente sobre este recuadro, como les dije, puedo integrar cualquier cámara siempre y cuando tenga una dirección IP, DNS, un puerto HTTP y usuario y clave. Pero si es una cámara DAWA, si es un NVR de DAWA, para tener una mayor integración, unas herramientas mucho más avanzadas, yo lo voy a hacer a través de librería. Entonces seleccionamos el ítem de librería, vamos a seleccionar acá DAWA y colocamos la dirección IP del NVR o del DVR al que nos queremos conectar o XVR. 181.129.19.141. Vamos a colocar acá el puerto. Este puerto no es el puerto web. Este puerto no es el HTTP.
El puerto que vamos a colocar acá es el puerto de servidor, puerto también conocido como el puerto SDK. En el caso de DAWA, ustedes quizás lo han notado mucho, para DAWA el puerto por defecto es 37.777. Ese puerto lo pueden modificar de acuerdo pues a su infraestructura de red. En este caso vamos a usar el 8032, admin, y colocamos acá la cantidad de canales que tiene ese dispositivo. En este caso es 64. Ahora, para agregar ya las cámaras, acá solamente es configuración para irme a conectar al NVR. Yo tengo que agregar las cámaras o los canales de los cuales quiero consultar video y lo vamos a hacer acá desde este botón en la parte inferior, agregar. Él se va a ir a conectar a la cámara número 1, ahí me trajo ya video. Tomamos una captura si así lo deseo. Puedo colocar nombre a la cámara, esto es una cámara análoga de DAWA y guardamos la información. Ahora vamos a agregar un segundo canal. Voy a decirle que no se vuelva a conectar a la 1, sino que vaya y se conecte al canal número 16. Y ahí lo tenemos. Canal 16, si deseo puedo tomar una fotografía, guardo la información, le puedo dar un nombre, vamos a seleccionarlo, doy editar y colocamos acá, en este caso esto es un domo PTZ. Domo PTZ, guardo información, puedo colocarle un nombre acá en la parte superior como por ejemplo NVR DAWA, guardo y vuelvo y confirmo los cambios. Entonces ahí ya integramos un NVR de DAWA. Ahora, quiero integrar una cámara IP de DAWA. No voy a integrar grabador, solamente quiero una conexión directa hacia una cámara IP que tengo de DAWA. Lo voy a hacer entonces también. Símbolo más, agregar. Vamos a ubicarnos nuevamente en librería. Voy a decirle que es DAWA y vuelvo a colocar la dirección IP que le pertenece a esa cámara en este caso. 19141, acá igual el puerto. Recordemos que este puerto cuando es por librería no es el puerto web ni puerto HTTP, sino un puerto SDK. Igual usuario, clave. Y vamos a decirle que es una cámara, no grabadora de video, sino cámara. En la parte inferior doy check para que allí se conecte y allí lo tenemos. Ahí tenemos la conexión hacia esa cámara IP. Si deseamos, pues tomamos también la captura de imagen, que es como para tener un referente de cómo se encuentra en ese momento la instalación, porque yo más adelante puedo ejecutar herramientas como control de video, de tal modo que llegue una alarma diciendo usted tiene que cumplir con un control de video. Y si en la imagen o en la captura de imagen original yo veo que la cámara estaba apuntando era una caja fuerte y en el tiempo real veo que la cámara la cambiaron de ángulo, inmediatamente yo generar la observación. Entonces para eso nos va a servir tomar estas capturas. Es un análisis de video que tiene que realizar el operador visualmente ahí, cámara versus tiempo, captura de imagen versus tiempo real. Acá colocamos cámara IP DAWA, en la parte inferior guardamos. Listo, ya integramos dos, el NVR o el grabador, e integramos la cámara IP. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a integrar una cámara de Provision, pero en este caso no lo voy a hacer por librería, lo voy a hacer por conexión RTCP. Voy a colocar la IP local que tiene este dispositivo, 168.1.225, el puerto por el cual está operando el protocolo RTCP, usuario y la clave. Y en la parte inferior, acá en el check, vamos a darle refrescar cámara y él empieza a conectarse con el flujo de video o protocolo RTCP. Y ahí lo tenemos. Tomamos captura igual y en la parte inferior guardamos, antes agregar el nombre. Provision y podemos colocar acá RTCP.
Y ahora sí vamos a guardar. Y en la parte superior guardamos. De este modo nosotros vamos a configurar las cámaras. De este modo vamos a integrar la parte de video verificación en Cronos. ¿Cuál es la ventaja? Yo puedo hacer una asociación de un número de zona con un número de canal del grabador. Ejemplo, tengo la cámara número 8 en la zona, o en la bodega, perdón. La bodega tiene la zona número 5. Entonces yo lo que quiero es que Cronos, cuando detecte una activación de la zona número 5, inmediatamente me cargue la cámara número 8 o la cámara número 16 o la cámara que yo desee. Bueno, por acá tenemos una consulta. Señor Camilo, actualmente por DNS funciona. A través por P2P no se tiene esa integración aún con nuestro sistema. Muy buenas tardes, don Iván. Por acá nos pregunta que si tenemos librerías para lo que es Hikvision. Sí, efectivamente, para lo que es Hikvision tenemos librería. Como se los mencioné hace unos minutos, tenemos librería para Dawa, Hikvision, Movotics, Provision, Dynacolor, Axis. Para esas marcas que menciono contamos con librerías especiales allí. Ahora, ¿por qué no aparece nadie en mi sistema? Porque actualmente solo tengo lo que es Jawa y Dynacolor activos. Pero si yo deseo añadir lo que es Hikvision, Movotics y demás, lo puedo hacer. Ahí estarían los complementos. De hecho, en cada una de las instalaciones de ustedes deben de tener los complementos para poder luego agregarlas a Tools. Bueno, vamos con la última configuración acá. Vamos entonces a hacer una relación de una zona número 5, o en este caso zona número 6. Vamos a decir que vamos a crear zona número 6. Y vamos a decir que cuando llegue activación de la zona 6, me lleve al domo PTZ. Vamos entonces. Para realizar esto, es muy importante crear el código o crear la señal correspondiente a la zona que deseo vincular a un grupo de señal. ¿Por qué? ¿Cómo opera esto? Lo que yo le digo a la cámara es, a través de un grupo de señal, si me llega una activación, lléveme inmediatamente al domo PTZ o a la cámara análoga o a cualquier otra cámara. Entonces, primero hay que crear la señal para la zona. En este caso voy a darle acá en el botón de agregar. Voy a decirle que es una activación, un E130. E130 y acá en extensión 1 voy a especificar que es de la zona 6. Digo acá robo, la misma descripción, las mismas variables. Esta variable es para traer el número de zona y esta variable para traer número de partición. Y le digo que esto es una alarma de robo. Guardamos acá. Ya tengo entonces agregado acá el código para la zona número 6. Este código tiene que estar relacionado con un grupo de señal. Vamos, por ejemplo, a integrarlo acá a este grupo de señal que se llama bodega. Yo tomo esta señal que es de la zona 6, lo arrastro acá en donde dice bodega. Esto lo podemos modificar. Coloquemos acá igual bodega. Entonces acá lo que le estoy diciendo al sistema es que en bodega hay dos zonas. Hay una zona 5 y hay una zona 6. Guardo información. Primero entonces crear el código. Si yo no tengo un grupo de señal creado, creo por ejemplo bodega o tesorería o recepción y luego le añado el código que creí. Una vez entonces ya el grupo de señal está definido, voy a volver acá a monitoreo. Voy a volver a las cámaras y voy a seleccionar en este caso el NVR DAWA. Le voy a dar editar. Pasamos acá a la opción, al segundo apartado. Observen que en el primer apartado es configuración del dispositivo y demás, parámetros de conexión. Y en el segundo apartado tenemos algo que se llama grupo de señal. Voy a dar agregar. Y le voy a decir al NVR, si usted detecta una activación de bodega, muéstreme el domo PTZ.
Entonces acá estoy creando la relación del grupo de señal bodega con la cámara Domo PTZ. Ya sé que cuando me llegue una activación de la zona 5 o zona 6, inmediatamente me va a llevar al domo. Entonces, eso es digamos, esa es una de las herramientas bastante poderosas, por así decirlo, para el tema de monitoreo. ¿Qué es lo que hacen las centrales actualmente cuando llega un pánico o un robo? Inmediatamente mandan un supervisor sin verificar si el evento fue real, si fue una alarma activada erróneamente. Lo que primero hacen es envíe supervisor, envíe el patrullero. Pero nosotros teniendo una herramienta como esta, de que me llega la activación inmediatamente me trae la cámara del sitio, yo ya puedo descartar, el mismo operador puede descartar si es un evento real. Yo siendo el operador y viendo en mi pantalla que la activación se generó fue por error, que había un gato o había una mascota allí y generó la activación como tal del sensor, yo ya dejo la observación, notifico a mi cliente, pero me estoy ahorrando el envío de un supervisor hasta el sitio con herramientas como estas. O yo también le puedo decir al cliente, vea, cada que usted realice una apertura, yo le voy a garantizar que cuando yo tome el evento acá, yo simplemente voy a supervisar o voy a asociar una cámara para estarlo supervisando remotamente y que no vaya a suceder nada. Eso lo puede hacer como tal el sistema también. Listo, vamos entonces a ir respondiendo acá algunas consultas, quizás las preguntas que no se alcancen a resolver en este momento. Se puedan ir resolviendo el día viernes en las sesiones que vamos a tener. Por acá tenemos entonces una consulta del señor Didier. Nos pregunta acerca de la librería de GeoVision. Bueno, señor Didier, actualmente para la parte de GeoVision no contamos con una librería actualmente desarrollada. La integración con GeoVision entonces sería a través de una dirección IP y el puerto HTTP para este caso. Bueno, vamos por acá. Listo, por acá me informa el señor Néstor. Bueno, asociaste dos zonas de la alarma a una cámara. Si quiero asociar varias cámaras, bueno, en este caso varias cámaras a una misma zona no nos va a permitir, dado que el mismo sistema me va a arrojar una advertencia diciendo que ya hay una cámara usando el grupo de señal actualmente. Pero ¿qué se puede hacer? Yo le puedo decir al software que cuando me llegue la activación de, por ejemplo, de la zona número 5 y yo necesito ver más cámaras, que en la ventana externa, recordemos que Cronos en la consola de monitoreo tiene función de multimonitor. Yo tomo el evento y que en la ventana externa del lado derecho inmediatamente me traiga las demás cámaras. Y ahí yo puedo ya verificar esa parte, las demás cámaras pues que estén asociadas a la cuenta. Pero una zona asociada a varias cámaras, actualmente desde esta configuración que acabamos de realizar, no es posible. Bueno, listo. Vamos por acá, por ejemplo, con la última consulta que tenemos. Vamos a... Listo, por acá nos informan que actualmente en el mercado de agua ya existe un panel de alarma que trae integrado canales de video. Habría que configurar por independiente las zonas y cámaras. Bueno, para ese panel de alarma que nos menciona el señor Adrián en este momento, habría que mirar muy bien es el tipo de comunicación, el formato de comunicación que está manejando, porque considero que la comunicación o el formato SDK que maneja un grabador actualmente no es la misma arquitectura con la que opera un panel de alarma ya de agua. Entonces es muy importante como tal conocer primero cómo es la operación de este panel, cómo es el formato y todo, para poder definir de qué modo o cuál es la forma más adecuada de integrarlo al software de monitoreo. Porque sí sería bastante interesante realizar las pruebas con este tipo de dispositivos.
Listo. Vamos entonces a ir finalizando. Vamos a ir cerrando ya la sesión del día de hoy. Ya quizás muchos ya están cansados de la jornada, ya es hora de desplazarse como tal a sus domicilios. En el caso pues de acá de Colombia, que ya son las 6:05 de la tarde, nos están acompañando desde México, desde unos estados que quizás son las 2 de la tarde allí. Pero vamos entonces a ir cerrando ya esta sesión del día de hoy. Les recuerdo a todos nuestros canales autorizados para la parte de soporte técnico. Les recuerdo nuestra página de soporte que es solutec.des.com. Desde acá ustedes van a tener un chat en vivo, van a tener la parte o el área de soporte técnico donde pueden generar un caso o crear una solicitud. Van a encontrar guías, artículos, manuales acá dentro de este centro de asistencia. Y en caso requieran generarnos de pronto algún correo directamente o llamarnos a una línea telefónica, acá en pantalla les voy a colocar un correo al cual también nos pueden escribir servicio@solutecltda.com, nuestra línea de soporte 24/7 para casos de emergencias es +57 para quienes están en el exterior, colocar nuestro código como tal de país, y la línea celular es 321-640-8448. Es una línea que está permanente 24/7, donde les van a colaborar ante cualquier emergencia que ustedes tengan. Otra recomendación por acá es hacer uso de la aplicación móvil. No sé si la conocen, no sé si ya la tienen descargadas en su teléfono móvil, y es la aplicación de Solutec. Esta aplicación de Solutec a ustedes les va a permitir como tal generar alguna petición, generar como tal alguna solicitud ya sea, por ejemplo, de cotizaciones, precios de algunos de nuestros productos, pueden ver nuestro catálogo, pueden generar algún requerimiento de soporte técnico, programar una capacitación y demás. Permítanme, vamos a buscar por acá Solutec y es esta la que tenemos en pantalla. Las pueden descargar en sus teléfonos, se registran, crean su cuenta y desde acá van a tener pues toda la facilidad ahí desde una sola aplicación. Desde ahí también nos pueden contactar para que lo tengan muy en cuenta. Y también van a tener incluido un botón de SOS central. SOS central es en casos de emergencia. ¿Qué es una emergencia? Fallo total del sistema. Fallo total del software de monitoreo. Que de 10 consolas todas estén por fuera. Fallo total del OSM. Es decir, que todos los equipos que estaban conectados al OSM se desconectaron. Eso es un SOS. En caso contrario, si es un requerimiento puntual que se me desconectó un solo equipo o que solo una terminal está presentando fallo y demás, nos pueden contactar a la línea directamente de soporte o nos pueden generar el caso vía correo electrónico, que acorde como tal al tiempo de respuesta, nuestro personal se va a estar contactando con usted directamente. Bueno, sin más por el momento, queda recordarles mucho la importancia de la participación en estas capacitaciones para que logremos la certificación. O sea, ya el día de hoy fue la sesión número 5, ya vamos sobre la mitad del proceso de capacitación. Recuerden que son 10 sesiones, es decir, nos restan otras 5 sesiones más para dar finalidad y luego a cada uno les va a estar llegando el examen para que puedan lograr la certificación en Cronos. Entonces siempre es muy importante que estén atentos, que participen, pregunten y demás, porque de eso depende la certificación o lograr pues la aprobación del curso. Bueno, yo los voy dejando entonces. Muchísimas gracias por la asistencia, muchas gracias por la atención.
Espero que todos descansen, que terminen de pasar un excelente día, una excelente tarde para todos y los espero entonces para el día viernes. Para el día viernes estaríamos en contacto en la próxima sesión de trabajo. Que tengan muchos éxitos, que estén muy bien, hasta luego.